Compañeros y compañeras, sean bienvenidos al curso de Historia de Nicaragua. Continuamos con la unidad 2, titulada Augusto C. Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres. El contenido de esta unidad está organizado en dos temas. Tema 1, Génesis del antiimperialismo yanqui en Nicaragua. Como subcontenido de este primer tema tenemos Nicaragua en 1912-1927, asesinato del general Benjamín Celedón en 1912, Tratado Chamorro-Braya en 1914, disputas por el poder político, liberales conservadores, Pacto del Espino Negro 1927. El segundo tema, titulado Lucha antiintervencionista 1927-1934. En ello abordaremos la fundación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, la cosmovisión e ideales, vida y legado del general Sandino, traición y paso a la inmortalidad del general Sandino en 1934. Como objetivo nos planteamos analizar la gesta heroica del general Benjamín Celedón frente a las políticas de dominación e intervención extranjera y defensa de la soberanía nacional. Segundo objetivo, valorar la guerra de liberación nacional dirigida por el general Augusto Sandino frente a la intervención de Estados Unidos. Como tercer y último objetivo, valorar el legado histórico del general Sandino. El estudio de las gestas heroicas protagonizadas por el general Benjamín Celedón y el general Augusto Sandino en contra de la intervención extranjera nos permite analizar el legado histórico de ambos héroes nacionales, cada uno en el contexto histórico que les correspondió vivir. General Benjamín Celedón, 1912. Aunque el celayismo fue desplazado del poder, el liberalismo continuó expresándose como fuerza de oposición, aprovechando la división que había entre los conservadores. En este marco se produjo el levantamiento conjunto entre Luis Mena y el general Benjamín Celedón. En este caso, Luis Mena solo aspiraba a la presidencia que Díaz le impedía. El general Celedón, por su parte, buscaba recuperar la legalidad de su partido para que éste pudiera, una vez en el poder, funcionar en pie de igualdad con el conservador, tal como Mena le prometiera. El alzamiento se inició el 29 de julio de 1912. En sus pensamientos, en sus planteamientos, el general Celedón explica, y cito, «Heme aquí empuñando la pluma de mi partido y poniendo en práctica los principios de la escuela en que fui educado y aún me estoy educando. Y heme aquí satisfecho de mis acciones con la frente erguida y dispuesto a empuñar el rifle si es necesario». El general Celedón atacó brillantemente y con éxito militar las fuerzas de Díaz en Tipitapa. Ante esto, la respuesta de Díaz fue pedir la intervención de Estados Unidos ante el levantamiento que en este caso comandaba el general Celedón. De esta manera llegan a Nicaragua 412 marinos, 2.600 soldados de línea y 125 oficiales en 8 buques de guerra que atracan en Corinto el 15 de agosto de 1912. El planteamiento del general Celedón ante esta situación es la siguiente, cito, «Porque sin libertad no hay vida, sin igualdad no hay luz y sin autonomía empieza el caos». Cumplió al pie de la letra, estando consciente de que su destino podría ser la muerte. No retrocedió ni un centímetro y juró que sus últimos suspiros serían la ofrenda al sueño patriótico y revolucionario. Así se lo expresó a su esposa en una carta en la que se cita lo siguiente. Abro comillas. «Carecemos de todo, víveres, armas y municiones, rodeados de boca de fuego como estamos y miles de hombres listos al asalto. Sería locura esperar otra cosa que la muerte, porque yo y los patriotas que me siguen de corazón defendemos la dignidad y la soberanía de Nicaragua». Expresándose sobre la gesta del general Benjamín Celedón, el general Sandino en su carta
publicada en 1929, se refiere de la manera siguiente, cito: la revolución que nos referimos dio principio en nuestra ciudad capital, Managua, el 28 de julio de 1912 y terminó el 4 de octubre del mismo año con la muerte de nuestro héroe máximo, general Benjamín Celedón, quien con un puñado de valientes patriotas lanzó al mundo, al rugir del cañón y bajo la lluvia de metrallas, su enérgica protesta por la intromisión del gobierno yanqui en nuestros asuntos internos. Benjamín Celedón, gran patriota, soldado, valiente, su heroico sacrificio en aras de nuestra soberanía nacional no será olvidado y su recuerdo vive latente en el corazón de todo buen hijo de Nicaragua. Cierro comillas. Continúa el general Sandino explicando sobre la batalla del general Celedón. Consecutivamente se oía arreciar un formidable combate que se había entablado entre 2.000 soldados de infantería de la Marina norteamericana, unidos a 15.000 vendepatrias nicaragüenses contra 500 hombres del general Celedón, que se defendían heroicamente contra aquella oprobiosa avalancha humana. Después de un prolongado sitio que habían sufrido los autonomistas nicaragüenses en aquella ciudad donde tuvieron que comer hasta sus cabalgaduras. Cierro comillas, Augusto C. Sandino. El general Sandino plantea ante la gesta y la lucha del general Celedón frente a la ocupación norteamericana. Cito: nuestros sentimientos patrióticos y nuestro corazón de hombre joven se encontraban en desesperante inquietud, pero nada pude hacer en bien de aquella noble y grandiosa causa sostenida por el general Benjamín Celedón. Y a las 5 de la tarde de ese mismo día, aquel apóstol de la libertad había muerto y en una carreta tirada por bueyes fue conducido su cadáver al pueblo de Catarina, convecino del mío, en donde hasta por hoy, bajo una lápida lamosa y semidestruida por la intemperie del tiempo, se encuentran los restos de nuestro máximo héroe y gran patriota, general Benjamín Celedón. Cierro comillas, Augusto C. Sandino. El sitio donde descansan los restos del general Benjamín Celedón, así como su legado histórico, fueron rescatados a partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Antes estuvo en el olvido, tal como lo explica el general Sandino. Continuando con el tema siempre sobre la intervención militar, el Tratado Chamorro-Bryan, firmado el 5 de agosto de 1914. ¿Qué se plantea en este Tratado Chamorro-Bryan? Perpetuamente Nicaragua concedía a Estados Unidos el derecho exclusivo y propietario para que, cuando éste lo estimara conveniente, construyera, operara y mantuviera un canal interoceánico por el río San Juan y el lago Cocibolca, o por cualquier parte del territorio nicaragüense. Segundo, por un término de 99 años, Nicaragua daba en arriendo a Estados Unidos la Isla del Maíz y le concedía el derecho a establecer, operar y mantener una base naval en cualquier parte del Golfo de Fonseca que estuviera comprendida en su territorio. Tercero, al momento en que el tratado se ratificara, en pago por la venta de su territorio, Nicaragua recibiría de Estados Unidos $3 millones que este país depositaría a su propio nombre a fin de que el nuestro los aplicara al pago de su deuda. Recordemos que durante los pactos Dawson fueron empréstitos que Estados Unidos le da a Nicaragua y con este tratado Nicaragua abonaría a esa deuda. Continuando con el tema 2, lucha anti-intervencionista protagonizada por el general Sandino en los años de 1927 a 1934. Todos firmaron menos uno. Se refiere al Pacto del Espino Negro, donde el general Sandino fue el único general de las fuerzas militares que combatían
entre liberales y conservadores durante la guerra constitucionalista, el general Sandino no estuvo de acuerdo y no firmó ese pacto, en el que se planteaba lo siguiente: paz general y desarme simultáneo ante estadounidense. Segundo, amnistía general y restitución de las propiedades a los confiscados. Tercer planteamiento, participación de los liberales en el gabinete de Díaz. Organización de una guardia civil apartidista y comandada por oficiales estadounidenses. Intervención estadounidense en elecciones de 1928 y en los años subsiguientes con poder policial para hacer efectiva la intervención. Permanencia de una fuerza de marines para hacer efectivo todo lo anterior. Como vemos, en estos acuerdos del Pacto del Espino Negro es una entrega total del territorio de nicaragüense en manos de Estados Unidos, tanto militar, económica y política. De esta manera, el general Sandino inicia su lucha frente a la intervención estadounidense y conforma su ejército, al que nombra Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua el 2 de septiembre de 1927, que inicialmente está conformado con 29 hombres y 30 con él. Un poco explicando la reseña biográfica del general Sandino. Su nombre completo, Augusto Nicolás Calderón Sandino, así está inscrito en su partida de nacimiento. Nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo, municipio de Masaya, hijo natural, como se decía en esa época, de Margarita Calderón, campesina pobre, y de Gregorio Sandino, mediano productor de café. Desde niño Sandino trabajaba con su madre recolectando café. Un tanto cambió su suerte cuando su padre, aunque no lo conociera nunca como hijo legítimo, se encargó de él llevándolo a vivir a su casa. Hay que reconocer que cuando el general Augusto Sandino inicia su lucha contra la intervención estadounidense, su padre y su hermano lo apoyaron en su proyecto. Explicando un poco el porqué de la lucha del general Sandino y de los hombres que lo acompañaron y que fueron integrando el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, tenemos que analizar históricamente las condiciones que vivía nuestro pueblo. La necesidad histórica de que el pueblo se alzara en armas contra la intervención extranjera y sus servidores locales estaba determinada por lo siguiente: la realidad de atraso y estancamiento imperante en el país, la miseria y el hambre reinante en la gran mayoría de las familias nicaragüenses, el saqueo indiscriminado de los recursos naturales del país, la presencia de tropas estadounidenses defendiendo esa realidad de explotación, sufrimiento y humillación para los oprimidos, la larga experiencia de lucha que estos poseían y finalmente el odio de clase acumulado a lo largo de tantos años de intervención y de crímenes contra la nación. La Guerra de Liberación se inició en 1927 con el ataque a la ciudad de Ocotal. Participaron 60 hombres, ya no son 30, 60 hombres armados y más de 700 campesinos desarmados. La táctica utilizada poco surtió resultado en ese momento. Eso lleva a la fuerza patriótica a retirarse, realizar un repliegue para analizar la nueva táctica que iban a dirigir contra la intervención. Así nació la Guerra de Guerrillas, que consistía en conocer a profundidad el terreno de operaciones, el factor sorpresa, emboscadas, ataques sorpresa y retiradas rápidas. Esta nueva táctica permitió que se transformaran en la forma de excelencia para minar a los marines y política y moralmente. En el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional participaron las mujeres. Y cito un planteamiento que hace el comandante Fonseca al estudiar a Sandino. Cito:
Las mujeres campesinas tuvieron una participación relevante, no solamente en tareas auxiliares de la guerrilla, sino también como combatientes. Santos López ha recordado la entereza de las mujeres campesinas, marchando plenas de fatiga por las veredas, con hijos de corta edad a cuestas. Las mujeres, además de elaborar en la preparación de la comida, atendían a los heridos y a los enfermos, a falta de médicos profesionales de los que siempre carecieron los sandinistas. Cierro comillas, comandante Carlos Fonseca, en su obra escrita Viva Sandino. En cuanto a la distribución de las columnas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en 1931, ya tenía presencia en casi todo el territorio nacional, principalmente en las zonas rurales, en la montaña. Solo faltaba la presencia militar, la presencia del general Sandino en las cabeceras departamentales, pero ya prácticamente para 1931 el general Sandino tenía ocupado y la presencia del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional prácticamente en todo el territorio del país, principalmente en las áreas de la montaña. Presentamos una foto donde se ilustra el carácter de la represión de los marines en nuestro territorio. Cito una famosa foto de agosto de 1930. El marine estadounidense Orville Pennington posa con la cabeza del campesino sandinista Silvino Herrera durante la invasión a Nicaragua. Esto era parte de la represión y también para amenazar a los campesinos que eran base social y apoyaban al general Sandino y a su ejército. Presentando un poco sobre el ideario político del general Sandino, cito lo siguiente: ¿cree usted que si fuéramos unos bandoleros podríamos haber resistido medio año en un puesto fortificado como este, en contra del poder inmenso de los Estados Unidos? En ese caso nadie nos protegería, cierro comillas, y cito nuevamente: Nicaragua no debe ser patrimonio de oligarcas y traidores, ni mucho menos debemos aceptar humillaciones de los expansionistas piratas de dólares, cierro comillas. Aquí tenemos en estos dos planteamientos del general Sandino sus principios, su legado de honor y de defensa de nuestra soberanía nacional, así como de la legalidad de su lucha. Gracias por su atención.